Penitencia es un podcast con más de 2,5 millones de suscriptores en YouTube. En la descripción del canal se lee un podcast de True Crime con causa que busca encontrar el origen de nuestra violencia. Su conductora, Saskia Niño de Rivera, afirma que no es un podcast de entretenimiento, espectáculo o chisme, sino educativo y de análisis, aunque la evidencia parece indicar lo primero. A finales de febrero de 2026 se subió la entrevista con Beto, que a la fecha de grabación de este video supera las 20 millones de vistas. El entrevistado narra una vida construida desde el abandono, la violencia y la ausencia de una familia que lo llevaron por el camino del crimen, que abarcó desde robos hasta sicariato y secuestro de menores. El furor por su caso es tan grande que inclusive se han hecho campañas de apoyo y acopio para su vida en reclusión. Por otro lado, muchos espectadores han empatizado con él, catalogándolo como una víctima de un sistema roto, infancia violenta y una sociedad fallida, lo que desdibuja la capacidad de tomar decisiones, el disfrute y ganancia económica del crimen, el dolor de la víctima y sus familias, y la capacidad que un micrófono tan grande tiene para influenciar a más personas. Hoy abordaremos desde un enfoque multidisciplinario el fenómeno que ha sido Beto. Empezamos con un tema reiterado en este canal: la violencia que el propio sistema social y económico ejerce contra todos nosotros. Como ya lo hemos visto, la violencia sistémica hace que se perciban como normales la insatisfacción de necesidades básicas, la precarización laboral, la falta de servicios elementales y la desigualdad titánica. No hay misterio en esto. Sentirse excluido o marginado y tener un difícil acceso a oportunidades legitimadas para tener una vida esperanzada son elementos que favorecen actitudes y conductas violentas. A lo que si se le suman otros factores individuales como el contexto familiar, el temperamento, la personalidad y el aprendizaje, puede hacer que las personas vean la delincuencia como el único camino que tienen para mejorar sus vidas y cumplir expectativas sociales. Gabriel Tarde, en su obra publicada en 1890, Las leyes de la imitación y la sociología, difundió la teoría de que determinados sujetos llevan a cabo conductas criminales porque las han aprendido dentro de ambientes sociales que predisponen a la delincuencia. Estatuyó que las personas imitan conductas de otras, atendiendo al grado de contacto entre ellas, principalmente en las ciudades, donde la alta población provoca una imitación más rápida de modelos. Los sujetos que se sienten inferiores tienden a imitar a aquellos que consideran superiores. Por lo que la delincuencia y el crimen son conductas que pueden ser imitadas hasta convertirse en un modo de vivir. Por otro lado, en 1977, el psicólogo Albert Bandura propuso su teoría del aprendizaje vicario o social. Aprendemos nuevas conductas observando el comportamiento de otros individuos reales o simbólicos, padres, hermanos, profesores o personajes de ficción. Esta observación crea un proceso de aprendizaje inmediato que puede ser involuntario o inconsciente, lo que significa que un sujeto, dentro de un entorno inadecuado, puede aprender que la violencia es la única manera de relacionarse y de sobrevivir. Ahora, en el análisis de mente humana a la entrevista, indica que cuando el círculo íntimo o la familia no otorga a un individuo las necesidades de pertenencia y aceptación, el cerebro busca esa pertenencia en cualquier lugar, y en nuestras sociedades eso se puede encontrar en grupos criminales, que ofrecen sensación de pertenencia e identidad, así como una forma de supervivencia. Estos factores son los que construyen a Beto como una víctima del sistema. Un niño roto, cuyo origen y contexto lo empujaron a una vida de crimen sin posibilidad de otro modus vivendi, lo que crea la narrativa de empatía y de justificación de los delitos tan severos que cometió. Mente Humana continúa afirmando que en casi todas las culturas existe la idea de que los niños no son responsables de lo que les ocurre. Cuando una historia muestra a un niño expuesto a abuso o explotación, se activa un tipo de empatía conocida como empatía contextual, que es la capacidad de entender a una persona con base en el contexto externo en el que creció. Entonces, el crimen se ve como el resultado de diversos factores estructurales: pobreza extrema, falla familiar, fracaso institucional, violencia normalizada y hasta reclutamientos forzados. Mente Humana asevera que cuando alguien cuenta su vida o infancia, el espectador ve a una persona compleja,
no solo a un delincuente o preso. Cuanto más conocemos la historia personal de alguien, más empatizamos con él, aun sabiendo que ha hecho cosas graves. Pero nada debe de justificar sus actos. Mente Humana afirma que comprender la causa no limita la responsabilidad. Las infancias violentas o negligentes pueden aumentar el riesgo de conductas en la vida adulta. Sin embargo, la conducta humana nunca está completamente determinada por el pasado. El trauma y el contexto influyen, pero no obligan. Como lo refiere el video de consulta, son factores de riesgo. Es cierto, entre todos los niños gravemente maltratados, solo una ínfima parte se convierten en delincuentes. Y una porción muy pequeña de estos llegan a cometer crímenes tan graves como el secuestro o el homicidio. Muchos desarrollan estrategias de afrontamiento y resiliencia, crean buenos significados y simplemente viven sus vidas de manera adecuada. El temperamento biológico y neurológico y la personalidad que se construye a partir de lo biológico más la experiencia van a hacer que el trauma se procese de manera diferente. Por tanto, el pasado no justifica las acciones presentes. Inclusive, en el derecho penal existen las excluyentes del delito y las excusas absolutorias. En las primeras se considera que efectivamente se dio un delito y que existió un responsable, pero no se aplica pena alguna. Mientras que en la segunda se estima que no se integra el delito y por tanto no existe responsable y mucho menos una pena. Dentro de los que no se encuentra el trauma psicológico. Pues, aunque la ley determina que existe inimputabilidad cuando al momento de realizar el hecho típico el agente no tiene capacidad para comprender su ilicitud o para conducirse conforme a esa comprensión debido a trastorno mental o desarrollo intelectual retardado, esto significa que, en un juicio, lo que se debe probar plenamente es que la persona carecía de las facultades para comprender la ilicitud de su conducta. Lo que no ocurre con trastornos antisociales de la personalidad o psicopatía. Yo no sabía qué cantidad era mucho para mí. Y desde ese momento cambió mi vida. ¿Y por qué te pagaron? Porque robaban. ¿Por qué robas? Como podemos ver, Beto afirma disfrutar del dinero que ganaba y del placer que le generaba cometer delitos. Racionaliza sus crímenes y no siente culpa. En otras palabras, sabe que lo que hizo está mal, pero no le importan las normas sociales y morales. De modo que, ni psicológicamente ni jurídicamente, se le puede librar de la responsabilidad. Y ahora llegamos al punto central de este análisis. ¿Es peligroso dar voz a criminales para que cuenten su historia de manera personal? Los medios de comunicación son una fuente de información poderosa, porque proporcionan a las personas la sensación de experimentar con la realidad. Este fenómeno se denomina monkey see, monkey do, porque los medios tienen la capacidad de influir en las creencias, actitudes e incluso en los comportamientos del público más vulnerable. Los medios, incluidos los digitales, pueden moldear la visión que la sociedad y los ciudadanos tienen de la criminalidad. Cuando a la sociedad se le dan detalles escabrosos sobre ciertos crímenes, como secuestros y asesinatos, el contenido de Internet puede jugar un factor clave en el fenómeno de la imitación de conductas delictivas o violentas. El crimen siempre ha existido y existirá, aunque no haya medios de comunicación ni tecnología. Pero divulgar las formas o modus operandi de algunos crímenes violentos pueden influir o inspirar a determinados sujetos. Se podría ver como un efecto contagio. La exposición reiterada a la violencia en los medios ha sido identificada empíricamente como un factor riesgo a la agresión. En un estudio de 2002, del doctor en criminología y profesor de justicia criminal de la Universidad de Florida, Ray Surratt, se encontró que dentro de una población penitenciaria de 68 delincuentes juveniles masculinos violentos, el 26% habían perpetrado un crimen similar al que habían escuchado o visto en diferentes medios de comunicación. Asimismo, Peterson-Mans, en su tesis del mismo año, comparó los homicidios cometidos entre 1990 y 1994, 9.442 casos, y descubrió que los homicidios aumentaron 2 semanas después de que estos aparecieran en portadas de la prensa escrita. Ahora, el crimen como entretenimiento tiene décadas existiendo, desde el radio y la televisión. El género True Crime, como la misma Saskia denomina a su programa, ahora tiene millones de espectadores en servicios de streaming y YouTube.
Cuando el crimen y la violencia extrema se presentan como una forma de entretenimiento, puede generar que algunas personas desdibujen el límite que existe entre la realidad y la fantasía. Desde luego que consultar información sobre crímenes en medios tradicionales o redes sociales no convierte a una persona en criminal. De hecho, la inmensa mayoría de personas que interactúen con contenido de crímenes no imitarán lo que ven. Sin embargo, la forma en cómo se transmite la información influye en el público de diferente manera. En algunos casos, muy concretos, los medios de comunicación y la cultura popular envían un poderoso mensaje. El crimen importa. Los perpetradores merecen atención mediática, y entre más aberrante y cruel sea, mayor será la noticia. Si determinados sujetos a nivel individual visualizan repetidamente cierto tipo de violencia en los medios, en una cultura donde los delincuentes y los asesinos violentos tienen casi el estatus de estrellas, esto puede influir en una conducta criminal posterior. Si asignamos el estatus de celebridad, glorificamos o recurrimos al sensacionalismo con quienes cometen crímenes horribles, estamos aumentando la posibilidad de que estos sujetos atraigan la atención para que se cometan crímenes similares. Para quien ya tiene una motivación preexistente, como conceptos distorsionados de la violencia o tolerancia a la criminalidad, esto puede servir como catalizador o acelerador del comportamiento criminal de imitación. Y esto es justo lo que sucede con el caso de Beto. Lamento mucho la vida que te tocó, de verdad. Me tocó vivir, Pues es la historia. Lamento mucho. No hay pedo. A lo mejor en otra vida me toca algo más chido. Vas a ver que sí. Y si no, la volvemos a repetir. No pasa nada. No pasa De nada. ti y de mucha gente más. No pasa nada, mano. La manera en que él mismo enaltece y se ufana de su conducta, como cuando dice que ojalá en otra vida le toque algo más chido, pero que si no, no hay pedo, que lo vuelve a repetir, transmite el mensaje de que se puede llegar a la riqueza económica, a la fama y a la notoriedad a través del crimen. El efecto imitación es un fenómeno real que se puede agravar por los medios, la cultura y el contenido de Internet, que puede inspirar, influir y modelar el comportamiento criminal de determinadas personas, por su predisposición individual y por el contexto social en el que han crecido y en el que viven. Así, podemos determinar que, aunque la violencia mediática no sea un factor causante, sí podría tener un efecto desencadenante, de modo que este contenido puede ser un catalizador o acelerador del crimen. La violencia observada o escuchada sí puede tener efectos diferentes en la violencia real de la audiencia, a través de la desensibilización o indiferencia, la percepción de la realidad y el aprendizaje mediante la observación de estas conductas. Pues claro, aunque Beto habla de un adiestramiento y tortura forzada, y que después de este prácticamente fue puesto a disposición de una persona para cometer delitos, también dice que lo hecho está, y que no se arrepiente. Empecé a hacer puras pendejadas. Pero no es porque yo quisiera, porque era mi vida. Que al final del día, te lo digo ahorita, hubiera estado muerto, hubiera estado hasta más chido. Porque sí hice mucho daño a mucha gente, ¿no? A lo mejor con conciencia o sin, porque tenía 10 años. Pero lo hice. ¿Me arrepiento? No, no me arrepiento. Porque lo hecho ya está. No puedes cambiar el pasado, ¿no? Sin que muestre ganas de otorgar un significado diferente a lo que vivió, o de querer dar un mensaje a la juventud de mantenerse fuera de la vida criminal. Al contrario, trata de justificar el acto de niños bajo la idea de que así evitaba que les pasara lo que él vivió, lo cual es un argumento falaz, porque no puedes saber el presente y el futuro de esa persona. Lo que sí era certero era el fin por el cual se los llevaba. En esos momentos yo sentía que el niño que yo me robaba no iba a sufrir lo que yo sufría, ¿no? Como si le estuviera salvando la vida. O que pasara algo que yo pasé, ¿no? Y también afirma que le gustó cometer secuestros, que funcionaba y que las ganancias eran buenas. ¿Cómo es que terminas en Porque me enseñan a subir a la gente a las camionetas y aprendo y me gusta. Y veo que toda la gente que no eran gente de la central de abastos o carniceros, eran gente de dinero y ya dadas, con fotografía, familias, todo. Bueno, hasta que horas cagaban y aflojaban porque aflojaban. Y a mí se me hizo fácil.
Y lo intenté y resultó. Y lo intenté y resultaba. Y las ganancias, no, las ganancias eran Buenas. buenísimas. Todo lo que demuestra una ausencia total de brújula moral y una minimización de su responsabilidad, que como mente humana afirma, coinciden con algunos indicativos del trastorno antisocial de la personalidad. Pues como el propio Beto afirma, la cárcel lo limita y lo contiene. ¿Sientes que la cárcel te contiene? En muchas cosas, Sí, va. en demasiadas cosas. Me limito, ¿no? Además, sigue obsesionado con las cosas materiales y el estatus, pues habla de que vivía en Polanco y de que cambiaba sus coches de agencia 2 veces al año. De los 10 a los 17 fue mi fama. ¿Qué fama era esa? Esa que te digo, tener dinero, cambiar mis carros 2 veces por año de agencia, irme a donde yo quisiera, gastarme lo que yo quisiera, comprar lo que yo quisiera, sin límite. Y si después, en prisión, tiene notoriedad, club de fans y recibe donaciones del público, no parece realmente haber una consecuencia por lo hecho, y el camino que eligió podría ser tentador de imitar. Si se juntan todos los factores incorrectos, el resultado puede ser desastroso.